Shalom Ubrajá desde Florida, Baruch Hashem, con un clima más propio de primavera, así que eso me hace muy feliz y una razón más para darle a Hashem las gracias. Hoy les entrego un shiur, esperando que sea de mucha bendición en sus vidas. Quisiera profundizar un poco el tema del estudio de la Torá, pero hoy día explicando el por qué es el fundamento de la vida yehudí. Desde hace mucho tiempo, el pueblo judío ha sido llamado el pueblo del libro. De hecho, una de las características del judaísmo es que judíos de todas las edades y clases sociales se dedican al estudio de la Torá intensa y apasionadamente, sin ningún motivo ulterior financiero o académico. Probablemente ninguna otra sociedad se ha dedicado al estudio de esta manera. Puesto que la Torá es el plano del mundo, su estudio es el fundamento de toda la vida judía. Quisiera tocar los temas de por qué el estudio de la Torá es considerado esencial para la vida judía, qué esperamos lograr mediante el estudio de la Torá, qué efecto puede tener el estudio de la Torá en mi carácter, qué hago si siento que no soy apto para estudiar Torá o si me resulta demasiado difícil. ¿Por qué la Torá hace tanto énfasis en el mandamiento de estudiar continuamente sin graduarse nunca? Cuando Hashem creó el mundo, miró la Torá y la utilizó como el plano para la creación del universo. Todo el propósito de la creación es el estudio de la Torá. Esto es lo que sostiene al mundo. Además, cuando la estudiamos y trabajamos en perfeccionarnos, nos convertimos en socios de Hashem en la creación. La Torá que estudiamos infunde santidad al mundo, nos ayuda a encontrar el camino en nuestras decisiones éticas y morales y es nuestra esencial fuente de sabiduría. Hashem creó este mundo con un plan específico para su elevación espiritual. Ese plan se encuentra en la Torá. Por ello, cada detalle en la creación coincide y tiene su paralelo en algo de la Torá. Analicemos, por ejemplo, Rashi en Mishrei 9.1. Dios creó el mundo con su sabiduría. La sabiduría construyó su casa. Dios creó el mundo con sabiduría. El Zohar también, en Terumá 161a, Dios miró la Torá y creó el mundo en consecuencia. Cuando Dios creó el universo, miró la Torá y lo creó, según lo allí escrito. El mundo fue creado a través de la Torá. Hemos visto que la Torá es el plano del mundo. ¿De qué manera esto es relevante para nosotros ahora, cuando el mundo ya fue creado? Rab Haim Boloshin en Nefesh HaHaim 4.11, puesto que la Torá es el plano y origen de este mundo, es necesario dedicarse continuamente a esta para mantener al mundo funcionando. Por lo tanto, la dedicación del pueblo judío al estudio de la Torá es la principal fuente de vida, luz y existencia para todos los mundos. Mediante el estudio de la Torá, nos convertimos en socios de Dios en la creación del mundo. Por esta razón, los sabios enseñan que quien estudia Torá sin motivos ulteriores es considerado un compañero. Esto significa que es compañero colega de Dios, por así decirlo, al facilitar la continuidad del mundo mediante su estudio de la Torá, es decir, que así como Dios creó y sostiene al mundo, a través de la Torá, igual lo hace el individuo que la estudia. En el Talmud Bavli, en el Talmud de Babilonia, Berajot 6a, toda persona que estudia Torá trae la presencia de Dios al mundo. ¿De dónde sabemos que la Shejiná, o sea, la presencia de Dios, reposa con toda persona que se sienta al estudiar Torá? Porque dice el versículo, donde quiera que yo permita mencionar mi nombre, iré a ti y te bendiciré. Shemot 20:21. Cuando vemos una mesa, aunque parece ser algo fijo, en realidad está compuesta de millones de moléculas microscópicas moviéndose a gran velocidad. Existe más vida que aquello que podemos ver. Esto no solo es cierto en el mundo físico, sino también en el reino espiritual. Existen muchos mundos de espiritualidad. El estudio de la Torá trae santidad y bendición, tanto al mundo físico como al espiritual. El Rab Haim Boloshin, Nefesh HaHaim 4.11,
El estudio de la Torá trae santidad y bendiciones al mundo. La bendición que pronunciamos después de la lectura de la Torá es: Dios implantó vida eterna dentro de nosotros, como una planta plantada con la intención de producir frutos, trayendo así bondad al mundo. Igualmente, si sostenemos la Sagrada Torá con todas nuestras fuerzas tal como se requiere, traeremos santidad, bendición y luz espiritual en abundancia a todos los mundos. La Torá trae santidad al mundo. Cualquier lugar alumbrado y santificado con la Torá, aunque sea una vez, será eterna y constantemente sagrado. El desarrollo ético del mundo ha sido sumamente influenciado por el pueblo judío, cuyas éticas y valores provienen directamente de la Torá. Aquí vemos de que la ética de la Torá es una guía para el mundo. Paul Johnson, A History of the Jews, una historia de los judíos, página 585, la influencia de la Torá sobre la humanidad. Ciertamente que el mundo sin los judíos habría sido un lugar radicalmente diferente. La humanidad eventualmente habría tropezado sobre las opiniones judías, pero no podemos estar seguros. Todos los grandes descubrimientos conceptuales del intelecto humano parecen obvios e inevitables una vez revelados, pero se requiere de un ingenio especial para formularlos por primera vez. Los judíos poseían este don. A ellos les debemos las ideas de 1. Igualdad ante la ley, tanto humana como divina. 2. Santidad de la vida y la dignidad humana. 3. Conciencia individual, al igual que la redención personal. 4. Conciencia colectiva y consecuencia, responsabilidad social. 5. Paz como ideal abstracto. 6. Amor como el fundamento de la justicia. Y muchos otros temas que constituyen el mobiliario moral básico de la mente humana. Sin los judíos, habría sido un lugar mucho más vacío. Y por si alguien tiene duda, a continuación les voy a indicar las fuentes de algunos de los conceptos antes mencionados. Baikra 19:15, la idea de igualdad ante la ley, tanto divina como humana. Procederás según estricta justicia, no complacerás al poderoso con igualdad, juzgarás a tu compañero. Bereshit 9:6, la santidad de la vida. Quien derrame la sangre de un hombre, por el hombre será sangre derramada, porque él creó al hombre a su imagen. Devarim 15:7, conciencia colectiva y responsabilidad social. No endurezcas tu corazón, ni le cierres la mano a tu hermano indigente. Rambam Maimónides, final de Hilhot Hanukkah, la paz como ideal. Grande es la paz, pues toda la Torá fue entregada para traer paz. El impacto del pueblo judío sobre la sociedad basado en la ética de la Torá es reconocido incluso por los jefes de Estado. Podemos ver que John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, citado en ¿Qué pensaron ellos de los judíos?, por Alan Gold, la contribución de los judíos a la civilización. Sostengo que los hebreos han hecho más que cualquier otra nación para civilizar al hombre. El destino ha ordenado a los judíos ser el instrumento más esencial para civilizar las naciones. Aunque John Adams afirmó que la contribución de los judíos a la civilización se debe al destino, nosotros sabemos que no es por casualidad. En este aspecto, nuestra moral y contribución al mundo está basada en la sabiduría divina. Huston Smith, The Religions of Man, las religiones del hombre, página 258, Dios fue presentado al mundo por los judíos, un Dios divino y moral, que se preocupa de sus creaciones. Es aquí que llegamos al máximo logro del pensamiento judío, no en su monoteísmo como tal, sino en la naturaleza que le atribuyó al Dios que descubrió ser único. Los griegos, los romanos, los sirios y la mayoría de los pueblos mediterráneos habían dicho dos cosas sobre la naturaleza de sus dioses. Primero, los dioses tienden a la inmoralidad y segundo, son preponderadamente indiferentes hacia el hombre. Los judíos opinaron diferente a sus contemporáneos en ambos puntos. Mientras que los dioses de Olimpo buscan incansablemente mujeres hermosas, el dios de Sinaí protege a las viudas y a los huérfanos.
Mientras Anu de Mesopotamia y el de Banán andaban por caminos apartados, el Dios de Sinaí está liberando a su pueblo de la esclavitud y buscando en Babilonia a sus desconsolados y solitarios exiliados. Dios es un Dios de justicia que ampara a todas sus creaciones con amor eterno y misericordia. El estudio de la Torá no rechaza otras áreas de sabiduría. Por el contrario, muchas de ellas se encuentran en la Torá. Esta contiene información sobre todo lo existente en el universo. En consecuencia, quien domina toda la Torá posee conocimiento sobre muchas otras áreas de sabiduría. Pirkei Avot 5:22, la Torá contiene toda la sabiduría. Busca y rebusca en la Torá, pues todo se encuentra en ella. El Maharal Derech Haim, la Torá concentra toda la sabiduría porque Dios creó al mundo mirando en ella. Debemos explicar qué significa pues todo se encuentra en ella. ¿Cómo es que la Torá contiene todo? Esta idea está insinuada en el Midrash. Dios miró la Torá y creó al mundo. Bereshit Rabá capítulo 1. Dios organizó el mundo según el orden de la Torá, de manera que todo lo que sucede en el mundo sigue ese orden. Este es el significado del Midrash que dice que Dios miró la Torá y creó al mundo, que el orden del mundo sigue el orden de la Torá. Este es el significado de la Mishnah que busca en la Torá, pues todo se encuentra en ella, implicando que cuando profundizamos en la Torá podemos entender todo el universo, puesto que todo lo que ocurre en el universo tiene su fuente en la Torá. Es decir, todo viene de la Torá, que es el manifiesto para la humanidad. El Rav Dr. Akiva Katz, Anatomy of Search, Anatomía de una búsqueda, página 38-39, el estudio de la Torá también penetra en otras áreas. Quien estudia Torá por el estudio mismo, sin interés alguno, merece recibir mucho conocimiento. Además del intelecto y de la personalidad, el estudio profundo de la Torá ofrece conocimiento sobre el universo que es la réplica de la Torá. ¿Qué clase de conocimiento? Nombraré tan solo un ejemplo del campo de la medicina, aunque en mi ejercicio como médico he experimentado personalmente varias veces este fenómeno tan asombroso al trabajar como médico en contacto con Gedolei, o sea, con gigantes de la Torá. El gran Hasson Ish tenía fama por sus conocimientos en asuntos médicos, aunque no había seguido estudios formales de medicina. En un conocido caso, una madre llevó al Hasson Ish a su hijo, a quien le habían diagnosticado un tumor cerebral maligno. Habían decidido operarlo. Aunque el intento era peligroso, pues parecía casi imposible llegar de manera segura al tumor, el Hasson Ish bendijo al muchacho, le dijo a la madre que todo saldría bien y le entregó un diagrama que dibujó él mismo para ser entregado al neurocirujano, en el cual indicaba una manera de ingresar quirúrgicamente hasta el tumor, una técnica quirúrgica que él diseñó y él no era cirujano. Actualmente a la mayoría de los médicos, especialmente a los cirujanos, no les gusta que les digan qué hacer, especialmente por parte de rabinos. Pero la madre hizo lo que le dijeron y le entregó el diagrama. Cuando el neurocirujano lo miró, enseguida admitió que esa era la única posibilidad para una operación exitosa. El tumor fue extraído y el niño se recuperó. Posteriormente, el cirujano le comentó a un amigo de mis maestros lo siguiente: entiendo que el Hasson Ish sepa más Torah que yo, pero ¿cómo sabe más sobre neurocirugía? La Torah también contiene una estructura ética para los gentiles, los 7 mandamientos de Noah, los cuales están indicados en el Sanedrín 56a. 1. El establecimiento de un sistema judicial y la prohibición de 2. Maldecir a Dios. 3. Idolatría. 4. Relaciones sexuales prohibidas. 5. Asesinato y suicidio. 6. Robo. Y 7. Comer un miembro arrancado de un animal vivo. Dios se reveló ante todo el pueblo judío compuesto de aproximadamente 2,5 millones de personas en el monte Sinaí y les entregó la Torá, mediante la cual Dios se dirige a todos. Cada vez que un judío estudia Torá, revive esa conexión con Hashem. Devarim 4:9-10, la Torá nos ordena recordar para siempre el episodio del Sinaí. Debes cuidarte diligentemente
de no olvidar las cosas que vieron sus ojos en Sinaí, y no salgan de tu mente todos los días de tu vida. Enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos lo ocurrido el día que estuviste ante Dios en Sinaí. Talmud Bavli, Berajot 21b. Cada acto de estudio de la Torá es un despliegue de la revelación en Sinaí. Rabbi Yoshua ben Levi enseñó: quien enseña la Torá a su hijo se considera como si hubiese recibido la Torá en el monte Sinaí. Vemos esto en los versículos anteriores, pues está escrito: enséñales a tus hijos y a los hijos de tus hijos. E inmediatamente después dice: el día que estuviste ante Dios en Sinaí. La justa posición de los conceptos de enseñar a nuestros hijos y de estar en el monte Sinaí nos enseña que están relacionados. El Rab Haim Belosin, Nefesh HaHaim 4:14. Cada palabra de estudio de la Torá pronunciada alguna vez ya fue dicha en la Torá que Dios entregó a Moshe en Sinaí. Toda la Torá está incluida en la palabra de Dios en Sinaí. Inclusive, cada pregunta que un alumno pueda hacer a su maestro en cualquier momento. Cuando estudiamos Torá, cada palabra que decimos es como si lo hubiese pronunciado Dios de su boca, por así decirlo, y se considera como si la acabara de recibir de la boca de Dios en el monte de Sinaí. Para el hombre laico, el estudio de la Torá no ayuda a progresar en la carrera, ni aumenta los ingresos. Aún así, los rabinos y eruditos importantes estudian durante toda la vida. ¿Por qué no es suficiente calificar y después dejar de estudiar? ¿Por qué la Torá pone tanto énfasis en el mandamiento de estudiar continuamente? La explicación más simple y obvia es el aspecto práctico del estudio de la Torá para cumplir correctamente sus leyes. Sin embargo, está claro que la obligación va mucho más allá de conocer la aplicación práctica de las leyes judías. Estudiamos tanto las leyes aplicables como aquellas que actualmente carecen de uso práctico, como las leyes del templo. Estudiamos sus derivaciones y fuentes, incluso estudiamos las opiniones no aceptadas como última palabra en las leyes. Estudiamos filosofía, misticismo y el texto de la Torá. Según la creencia judía, el propósito de la existencia para que los seres humanos es crear una relación con Hashem. A fin de que una relación sea significativa e íntima, ambas partes deben ser compatibles. Desarrollamos esta compatibilidad con Hashem imitando sus actos y cualidades. A través del cumplimiento de los mandamientos de la Torá, aprendemos a actuar tal como lo hace Hashem. Mejorando nuestras cualidades de carácter, nos asemejamos a Hashem en el reino de su carácter. Sin embargo, la total compatibilidad solo puede lograrse cuando el intelecto también es desarrollado debidamente, cuando aprendemos a pensar como Hashem. El judío tiene responsabilidades consigo mismo, con su comunidad y con Hashem. Existen diferentes mitzvot relativas a cada una de estas responsabilidades. Estudiar Torá y las mitzvot nos permite cumplir con esta responsabilidad. Devarim 5.1, el cumplimiento correcto de la mitzvot solo es posible mediante el estricto y consciente estudio de la Torá. Moshe convocó a todo Israel y les dijo, Moshe llamó a Israel y les dijo: escucha, Israel, las leyes y estatutos de los cuales les hablo hoy. Estúdienlos y cuiden su cumplimiento. Rambam, Hilhot Talmud Torah, leyes del estudio de la Torá 3.3. El estudio de la Torá es la mitzvah más importante porque nos enseña cómo actuar. No existe otra mitzvah que se iguale al estudio de la Torá. Más bien, esta equivale al resto de las mitzvot juntas, debido a que el lleva a la práctica. Ramjal, Rab Moshe Lahim Luzato, Derech Hashem 4.2.1. Sin estudiar Torá no sabríamos cómo actuar. El estudio de la Torá es una necesidad obvia. Sin este es imposible servir a Dios, puesto que ¿cómo cumpliríamos los mandamientos si no sabemos que nos fue ordenado? El objetivo del estudio de la Torá es actuar correctamente, y sin el estudio intensivo de ella
es imposible lograrlo. Ambas son inseparables. La mitzvah sintetiza la Torá, expresa y mantiene la sabiduría que absorbemos mediante su estudio. El Rab Haim de Velozhin, Nefesh HaHaim 4:30, el estudio de la Torá y el cumplimiento de la mitzvot deben ir de la mano. Podemos ver esta idea en el versículo, porque la mitzvah es la vela y la Torá es la luz. La vela no tiene luz por sí misma, simplemente sirve para sostener y expresar la luz que llega del fuego. La mitzvah es la vela que sostiene la llama de la Torá. Por otra parte, también es vano el estudio de Torá sin cumplir los preceptos, pues la luz de la Torá no tendría nada a qué aferrarse, tanto así como no puede haber llama sin un pabilo donde sostenerse. La halajá, o sea, la ley judía, traduce los ideales de la Torá en un comportamiento concreto. El Rab Yosef Soloveitchik, creo que lo dije bien, el nombre de la halajá, Jewish Publication Society of America, Philadelphia, Sociedad de Publicaciones Judías de los Estados Unidos. La halajá es el estándar ideal mediante el cual se mide la realidad. Cuando el hombre de la halajá, aquel que se guía según las leyes judías, enfoca la realidad, entonces llega con la Torá que le fue entregada en su mano en Sinaí. Su enfoque comienza con una creación ideal y termina con una real. La esencia de la halajá que fue recibida de Hashem consiste en la creación de un mundo ideal y el reconocimiento de la relación entre ese mundo ideal y nuestro medio ambiente concreto, en todas sus manifestaciones visibles y estructuras básicas. No existe ningún fenómeno, entidad u objeto en este mundo concreto que la halajá preexistente no enfoque con dicho estándar ideal. ¿Y cuál es la lógica que se esconde detrás de las mitzvot? Es posible que nuestras acciones sean dirigidas. Sin embargo, sin el estudio de la Torá, nuestras acciones serían nulas. Cuando éstas están aferradas en el conocimiento que proviene del estudio intensivo de la Torá, nuestras acciones toman una nueva dimensión. La mitzvah revive con propósito. Rambam Hilhot Meilah 78:8. Es importante comprender la lógica que esconden los mandamientos. Debemos conocer las leyes de la Torá y sus objetivos al máximo de nuestra capacidad. El Gaón de Vilna, Mishlei 19:2. Cuando no comprendemos los mandamientos, perdemos el ímpetu de cumplirlos. Sin sabiduría no es bueno para el alma. Esto significa que si una persona solo cumple mitzvot sin acompañarlas por el estudio de la Torá, esto no será bueno para su alma. A esto se le llama cumplir mitzvot sin sabiduría. No es bueno para el alma. Debido a que no conoce la lógica de las mitzvot, su alma no obtendrá placer al cumplirlas y las hará sin entusiasmo. Rab David de Carlin, prefacio al Pishkei Halachot. El estudio ayuda a una comprensión interna. Sin estudiar Torá es imposible cumplir las mitzvot con una comprensión interna y con un auténtico reconocimiento de aquello que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo mantenemos una relación con Hashem? El estudio de la Torá nos permite alcanzar el objetivo fundamental de nuestra existencia, mantener una relación con Hashem. Estudiamos sobre Hashem tanto como es humanamente posible para poder conectarnos con Él. Devarim 6:5-6, la fuente del mandamiento de estudiar Torá. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus medios. Y estas palabras que yo te enseño, hoy las establecerás en tu corazón. Rashi, estudiando Torá podemos conocer a Dios. El segundo versículo explica el primero, qué significa amar a Hashem. Y estas palabras que yo te enseño hoy las establecerás en tu corazón haciéndolo, es decir, estudiando la Torá. Llegarás a conocer a Dios y seguirás sus caminos. El Rab Avigdor Miller, Sha'arei Orá, página 37. El estudio de la Torá tiene como propósito ayudarnos a comprender a Dios, tanto como sea humanamente posible. La Torá nos exige imitar a Hashem. Parte de esta obligación es moldear nuestra psique e intelecto según sus pensamientos. Esta es una de las razones de la importancia del estudio y profundización en la Torá
como un esfuerzo para comprender la voluntad de Hashem y hacer que nuestra voluntad imite la de Él. Una vez que se logra esto, entonces hasta las reacciones naturales reflejarán la voluntad de Dios. Amar lo que Dios ama, odiar lo que Él odia, que también lo repulsivo para Dios sea repulsivo para Él. Ramjal en Derech Hashem 4.2.2, estudiando Torah, accedemos a una realidad espiritual lo más cercana posible a la esencia de Dios. Entre las emanaciones que Dios brinda sobre sus criaturas, hay una que es superior a las demás. Dicha emanación es la más cercana a Dios en sí y a su grandeza y esplendor. Es mediante ella que Dios otorga su honor sobre sus criaturas. Ahora bien, Dios ha unido dicha emanación con algo que creó exclusivamente para este propósito, que es la Torá. ¿Por medio de qué nos acercamos a Él? Dios es el autor de un libro que tiene la capacidad de acercarnos a Él cuando es debidamente estudiado. Dentro de todos los medios que Dios nos dio para acercarnos a Él, hay uno que es superior a todos los demás. Este es el estudio de la Torá. Consiste de dos partes. Una es su lectura y comprensión, y la otra es profundizar en su estudio. Con su bondad, Dios escribió un libro según su sabiduría y posteriormente lo entregó a los hombres. Esta es la Torá, es decir, los 5 libros de Moshe, así como los libros de los profetas que le siguieron. Estos textos poseen una propiedad especial, es decir, que cuando lo leemos con santidad y pureza y con la debida intención, con la cabaná de cumplir la voluntad de Dios, estaremos dotados de un nivel y perfección muy elevados. Similarmente, cuando trabajamos en la comprensión de dichos libros, así como también las explicaciones anexas entregadas por Dios, lograremos un nivel de perfección detrás del otro. Todo esto significa que Dios nos ha dotado de un medio para acercarnos a Él, no solo a quien la utiliza con grandeza, sino que afecta a todo el universo. Todo el mundo se eleva mediante el esfuerzo de una persona. Y esto es especialmente cierto del estudio de la Torá. La autoeducación, cómo nos convertimos en un mensch, en una persona que es capaz de amar y reflejar todo lo que aprende. En el mundo actual, la educación se trata de adquirir el conocimiento necesario para ganarse la vida o una carrera. Graduarse con honores significa que el estudiante ha alcanzado una alta calificación académica. Y eso está bien. Nadie dice que no está bien recibir honores, ser el mejor de la clase. Pero no existe un currículum para desarrollar una buena personalidad y una buena conducta moral. Sin embargo, en el pensamiento judío, el éxito académico es secundario al crecimiento personal y al desarrollo moral. No estudiamos únicamente para desarrollar nuestro intelecto o para prosperar en nuestras carreras, sino con el propósito de convertirnos en mejores personas. Desafortunadamente, es muy común encontrar gente con gran capacidad intelectual que se encuentran moralmente comprometidos. En este clima intelectual, no sorprende encontrar personas en busca de honestidad, integridad y un sentido de significado y propósito internamente dirigido. El estudio de la Torá es totalmente diferente. Los niños son entrenados desde una temprana edad a practicar diariamente lo que aprenden, en lugar de tomar la actitud de hacer lo que digo, no lo que hago, tan común en el pensamiento secular del judaísmo. El pensamiento y la acción son inseparables. Si el progreso de un niño se mide por ortografía y aritmética, pero no en la formación del carácter, él se formará a la idea de que solo eso es importante. Por lo tanto, la educación judía incluye educación para la vida en general, para la amistad, para el matrimonio, en resumen, para todo, porque la Torá es todo. Todos queremos ser personas verdaderas de la Torá. Esto está en Bereshit 5.1. Este es el libro de la historia del hombre. Ramban, Nachmanides. Toda la Torá es una descripción de cómo deben desarrollarse los seres humanos. Creo que toda la Torá está aludida en este versículo, porque toda la Torá trata sobre la historia del hombre. El Rab Elazar Menahem Manshach
Mashevet Muzar, página 99, el hombre es un ser compuesto que debe aspirar a abarcar todos los valores de la Torá. La Torá nos describe la verdadera imagen de la humanidad de quien merece llevar el título de hombre. Hombre es el título más elevado que cualquiera pueda merecer. ¿Cómo nos hacemos merecedores de dicho título? Este es el libro de la historia del hombre. Un ser humano completo es aquel que abarca todas las mitzvot, todas las cualidades y todos los valores que enseña la Torá. El Rab Zev Leff relata que en cierta ocasión un profesor de filosofía fue llamado ante el comité de moral de su universidad debido a un comportamiento comprometedor en su vida personal con una de sus alumnas. Cuando le preguntaron cómo puede ser que un profesor de filosofía enseñe una cosa en clase y se comporta de manera diferente en su vida privada, este respondió: ¿acaso el profesor de matemáticas se lleva a su casa por la noche el triángulo? En marcado contraste, el estudio de la Torá no es una actividad académica. No existe división entre lo que estudiamos y lo que nos esforzamos por llevar a la práctica. El objetivo del estudio es integrar las ideas e ideales de la Torá a nuestro ser para lograr perfeccionar nuestra personalidad. Todo lo escrito en la Torá es relevante para nuestras vidas. Cada versículo, cada párrafo en la Torá viene a enseñarnos algo, aún algo que no se considera un mandamiento. Hacer o no hacer tal cosa está allí para enseñarnos algo. La Torá es llamada Torat Haim, la Torá de la vida. Esto indica que la Torá nos enseña cómo vivir la vida. No existe mayor placer que leer una sección de la Torá y darnos cuenta que es relevante, que tiene sentido. Existe tanto mal en el mundo, robos, asesinatos, todo tipo de comportamientos degenerados. Por otra parte, la Torá es la Torá de la vida, Torah Haim. Ella le enseña al hombre a vivir correctamente. En Hilhot Teshuvah 5.2 el Rambam escribe que cada persona posee el potencial de ser tan justo como Moshe Rabenu. Nuestros líderes de Torá son los ejemplos en nuestra búsqueda de la grandeza. El Rab Shlomo Wolbe, Alei Shur, volumen 1, página 57, los hombres ejemplares judíos se destacan tanto en el estudio de la Torá como en el perfeccionamiento de su carácter. Hasta el día de hoy, todos los grandes sabios del pueblo judío son el ejemplo de una extraordinaria armonía entre la sabiduría y la acción, el conocimiento y los hechos. La señal eterna de que la presencia de Dios mora entre el pueblo judío es que han existido grandes hombres, grandes Gedolei Israel, en cada generación, personas que han alcanzado altos niveles de excelencia en Torah y en sus actos. Esta extraordinaria mezcla de genio con piedad es el sello distintivo de los Gedolei Israel. Junto a sus legados intelectuales, tales como su enfoque personal sobre el estudio de la Torá y sus ordenanzas en asuntos relativos a las leyes judías, podemos apreciar sus legados éticos, pues cada uno de ellos ha enriquecido al pueblo judío con un nuevo enfoque respecto al servicio de Hashem. Les voy a citar algunos ejemplos. El Rab Shlomo Zalman Auerbach, quien vivió en Jerusalén hasta su fallecimiento en el año 95, fue considerado la principal autoridad de su época en todos los asuntos relacionados con las leyes judías. Nathan Wolpen, Torah Lives, la Torah Viva, página 38, la bondad del Rab Shlomo Zalman Auerbach. Durante el periodo de duelo, después de su fallecimiento, se descubrió una nueva faceta del Rab en relación a miles de historias personales de Sedaká y Gesed, antes desconocidas. Él casó a una cantidad innumerable de huérfanos pagando por sus bodas. Ayudó tanto económica como moralmente a muchas viudas jóvenes. Los periódicos religiosos estuvieron repletos de historias increíbles respecto a la manera en que él ayudó a personas pobres, ancianos y enfermos. Todos sus actos de bondad formaban parte de su dedicación a la Torá, en un sentimiento de obligación, siendo un hombre que dirigía todos sus pensamientos de acuerdo a la halajá. Otro sobresaliente talmudista y alajista fue el Rab Moshe Feinstein, quien falleció en el 86. Su humildad se ve reflejada en la siguiente historia. Las velas de Shabbat se encienden bastante tiempo antes de comenzar el Shabbat, y aunque la mujer que enciende las velas debe comenzar a observar las leyes del Shabbat inmediatamente, esto no se aplica para el hombre.
Al parecer, el Rab viajaba en auto unos 5 minutos desde su casa hasta la sinagoga un rato antes de que comenzara el Shabbat. Esto no halló gracia en los ojos de uno de los vecinos, quien envió una carta explicándole al más gran alajista de la generación que no era correcto lo que él hacía. El Rab Feinstein, en lugar de poner el presuntuoso en su lugar, le agradeció. Decidió seguir su consejo a pesar de que la alajá estaba de su lado. Aquí vamos a ver la respuesta del Rab Feinstein. Rab Moshe Feinstein, Igrot Moshe Orach Chaim 1.96, la humildad del Rab Moshe Feinstein. Me agrada que haya aprovechado la oportunidad de cumplir la mitzvah de reprender. Que Dios no permita que yo me disguste con usted. Con la ayuda de Dios, yo no viajaré en el auto después de la hora del encendido de las velas antes del Shabbat, aun cuando no existe ninguna sombra de duda que haya alguna prohibición en ello. Qué lindo. Rab Akiva Tatz, Anatomy of a Search, Anatomía de una búsqueda, página 38. La consideración del Rab Moshe Feinstein. En cierta ocasión en Nueva York, el Rab Moshe Feinstein fue escoltado hasta el auto. Después de que lo ayudaran a entrar, él le pidió al chofer que aún no viajara. Después de un largo rato, cuando la persona que lo había ayudado ya no estaba a la vista, el Rab Feinstein abrió la puerta del auto y retiró su mano, que había sido agarrada por la puerta machucando sus dedos. El chofer, sorprendido, le preguntó: ¿por qué no gritó? No había emitido sonido alguno. El Rab Feinstein le respondió: no quise avergonzar a la persona que cerró la puerta sobre mi mano. Todo un sadik. Podríamos pensar que el estudio de la Torá es únicamente para los eruditos, pero no es así. Todos los judíos disfrutan de la mitzvah de dedicarse a estudiar la Torá independientemente de su inteligencia o conocimiento de hebreo. Sin embargo, existen recomendaciones para ayudar a maximizar nuestro éxito en el estudio de la Torá. Todos podemos estudiar Torá. Rambam, Hilchot Talmud Torá 1.8, todos tenemos la oportunidad de estudiar Torá. Todo hombre judío tiene la obligación de estudiar Torá, ya sea pobre o rico, sano o enfermo, joven o muy anciano y débil. Aunque sea tan pobre que viva de la caridad pidiendo en las calles, aún quien debe mantener a una esposa e hijos está obligado a dedicar tiempo por la mañana y por la noche para el estudio de la Torá. Los grandes sabios de la Torá proceden de todas las clases sociales. Entre los grandes sabios de Israel hubo leñadores y aguateros y algunos que fueron ciegos. No obstante, se dedicaron a estudiar Torá día y noche y formaron parte de la cadena de transmisión de la Torá, de una persona a otra, que se remonta hasta Moshe Rabenu. Incluso en una época cuando el mundo abundaba en el analfabetismo, los judíos se preocuparon por educar a todos. Beryl Smalley, Study of the Bible in the Middle Ages, el estudio de la Biblia durante la Edad Media, prensa de la Universidad Notre Dame, Indiana, página 78, un monje del siglo XII observó: los judíos, por abnegación a Dios y amor por las leyes, llevan a todos sus hijos a estudiar para que cada uno pueda entender sus leyes. Los judíos, aun cuando son pobres o aunque tengan 10 hijos, los ponen a todos a estudiar no por beneficio propio, sino para que entiendan las leyes de Dios, y no solo a sus hijos, sino también a sus hijas. El estudio de la Torá no es solo para los intelectuales. Pirkei Avot 6, todos nos beneficiamos del estudio de la Torá. Todo el que estudia Torá se eleva. Tiferet Israel, el estudio de la Torá no es solo para genios, sino para todos los judíos. Todo aquel que estudia Torá se eleva. Podríamos pensar que únicamente podemos ganar la corona de la Torá si somos muy inteligentes. Por ello los sabios enseñan: todo el que estudie Torá se eleva, todos, incluso alguien que no es muy inteligente. Midrash Rabbah Shemot 5, Dios habló y habla para enseñar a cualquier persona a su propio nivel. Todos los presentes escucharon la voz de Dios en la revelación en el monte Sinaí de acuerdo a su capacidad. Los ancianos de acuerdo a su capacidad, los jóvenes de acuerdo a su capacidad, los niños de acuerdo a su capacidad, los bebés de acuerdo a su capacidad, las mujeres de acuerdo a su capacidad e incluso Moshe de acuerdo a su capacidad. Cada uno de ellos recibió la comunicación divina según su propia capacidad.
Así que no hay excusa para estudiar Torah. Plegarias diarias. En el Siddur Art Scroll, página 119, cada judío tiene su porción personal en el entendimiento de la Torah. Concédenos nuestra porción en tu Torah. Recomendaciones para tener éxito en el estudio de la Torah. ¿Cómo podemos maximizar nuestra capacidad para tener éxito en el estudio de la Torah? Existen 48 cualidades que permiten a la persona estudiar Torah de una manera efectiva. En general, como en cualquier otra cosa significativa en la vida, mientras más estudiemos Torah, más nos beneficiamos. Además, así como le pedimos a Dios que nos conceda aquello que necesitamos, ya sea salud, prosperidad, paz, también le rezamos para que nos permita estudiar y comprender la Torah. Pirkei Avot 6.6, la Torah se adquiere mediante 48 maneras. La Torah se adquiere mediante 48 cualidades que son estudio, escuchar atentamente, estudiar en voz alta, comprensión intuitiva, discernimiento, temor de nuestros maestros, temor del cielo, humildad, alegría, pureza, servir a los sabios, cercanía con los compañeros de estudios, calma, conocimiento del Tanaj y de la Mishnah, moderación en las actividades comerciales, moderación en las actividades mundanas, moderación en los placeres físicos, moderación en el sueño, moderación al hablar, moderación en shidduchim, formar parejas para el matrimonio, ser lento para la ira, tener un buen corazón, fe en los sabios, aceptar el sufrimiento, conocer nuestro lugar, estar contentos con lo que tenemos, levantar un cerco alrededor de nuestras palabras, no jactarse, hacerse querer por los demás, amar a Dios, amar a sus criaturas, amar la rectitud, amar la justicia, amar que nos corrijan nuestros errores, alejarse del honor, no ser arrogantes por nuestros conocimientos, no disfrutar de tomar decisiones alágicas, compartir los problemas de los demás, juzgar a todos positivamente, ayudarlos a ir por el camino de la verdad, ayudarlos a ir por el camino de la justicia, enseñar calmadamente, preguntar y responder, escuchar y agregar opiniones, estudiar para enseñar, estudiar para cumplir las mitzvot, considerar a nuestro maestro más sabio, reflexionar sobre nuestros estudios y repetir una idea en nombre de quien la dijo originalmente, pues hemos aprendido que quien repite una idea en nombre de su locutor original trae la redención al mundo, como está escrito en la Megilá, y Esther le dijo al rey en nombre de Mordejai, Esther 2.22. Al realizar un siyum, en la plegaria que recitamos al completar el estudio de un tratado del Talmud, decimos, nosotros nos esforzamos y también ellos, los gentiles, se esfuerzan. Nosotros nos esforzamos y recibimos recompensa, pero ellos se esfuerzan y no reciben recompensa. El Hafez Haim pregunta, ¿qué significa que ellos no reciben recompensa? Si un sastre cose un traje, ¿no recibe pago por su trabajo? El Hafez Haim explica lo siguiente. Es cierto que el sastre recibe un pago por el traje que cose, pero si éste no le queda bien al cliente, no recibe el pago. Mientras que el estudio de la Torá, la recompensa no es por el producto final, sino por el esfuerzo. Independientemente de que el individuo comprenda o no su estudio de Torá, es recompensado en el cielo por el esfuerzo. Pirkei Avot 5.23, la recompensa por el estudio de la Torá es acorde al esfuerzo y no según el resultado. La recompensa depende del esfuerzo. El Rab Obadiah de Bartenura 5.23, mientras mayor sea el esfuerzo para estudiar Torah, mayor será la recompensa. La recompensa por el estudio de la Torah es proporcional al grado de dificultad experimentado al hacerlo. La Torah es infinita. Sin importar cuánto creamos saber, siempre hay más para aprender. No eres responsable de terminar el trabajo, pero tampoco tienes derecho de evadirlo. Talmud Bavli, Tratado de Nidá 70b, debemos rezar a Dios que nos ayude a entender su santa sabiduría. ¿Qué debemos hacer para volvernos sabios además de estudiar Torah? Debemos pedirle a Él misericordia, porque Él es el dueño de la sabiduría, como está escrito. Dios da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la comprensión. Un bello ejemplo de dicha solicitud se encuentra en una plegaria que recitamos todas las mañanas. Bendiciones matutinas diarias, Siddur al Scroll, página 89. Bendición matutina pidiendo a Dios nos ayude a entender su Torah.
Nuestro Padre, Padre misericordioso, apiádate de nosotros, pon en nuestro corazón lucidez y entendimiento para escuchar, aprender, enseñar, guardar, realizar y cumplir con amor todas las palabras de las enseñanzas de tu Torah. Yo espero que con este shiur cada uno de nosotros reflexionemos y entendamos que el estudio de la Torah es lo que Hashem nos pide y no importa nuestra condición, no tenemos excusa. Cada uno podemos elegir estudiar más de su santa palabra, más de Torah, y podemos hacerlo en una escala de acuerdo a nuestras capacidades. No lo vamos a hacer porque X persona nos dice que tenemos que hacerlo. No, hagámoslo con kavaná, con amor, con entrega, con el deseo de que cada día podamos aprender más de su santa palabra. Que Hashem nos bendiga y que este shur sea para la refuah de todo Am Israel.